es mi turno ahora de compartir con todos ustedes algunos puntos de lectura que yo creo que hay que de alguna manera subrayar y destacar. El libro está escrito en género narrativo, que es el género al que todos nosotros tenemos acceso por excelencia, porque desde niños estamos acostumbrados a que se nos cuenten cuentos. Entonces, el género narrativo en una cultura como la nuestra va a ser un género, digamos, muy cercano, a diferencia del de la poesía o del teatro, que son géneros que están un poco más lejanos del común de los lectores, digámoslo así. Si bien este es un libro que pertenece a lo que nosotros denominaríamos literatura infantil juvenil, que yo creo que aparte ese título siempre va a tener unos cuestionamientos, porque en realidad la literatura es todo, es un proceso, o sea, estamos inmersos en un universo literario que se crea aquí a partir de los libros, y sí es cierto que él está dirigido a un público específico, pero que yo creo que de alguna manera libros como este desbordan ese público objetivo. En realidad está dirigido a todo tipo de público, porque el libro en realidad es un disfrute, es un deleite para cualquier tipo de lector en cualquier edad. Y como decía Ramiro, hay que conectar un poco a veces con ese niño, esa niña interior que tenemos y que a veces olvidamos, ¿no? Y como mencionaba también Elizabeth, que además pertenece a mi generación cronológica, definitivamente cuando nosotras hemos leído el libro, no hemos tenido tiempo con Elizabeth de compartir impresiones, pero es verdad, yo también recordaba, ¿no?, las historias que leíamos nosotras en nuestra época, los dibujos animados de nuestra época que no tienen nada que ver con los dibujos animados que se ven hoy, o con los libros que nosotras leíamos en esa época, que eran, digamos, los clásicos y que no se nos abrían mundos mucho más cercanos como el universo peruano nuestro, ¿no? Creo que es importante destacar eso, que si bien el libro tiene un género específico y va hacia un público determinado, también hay que destacar el hecho de que puede conectar con cualquier tipo de lector. Y el valor agregado que tiene un libro como este es el hecho de remontarnos a nuestra cultura, porque si ustedes revisan bueno, el libro en realidad tiene 8 capítulos. En el primer capítulo, por ejemplo, que es el capítulo, digamos, fundamental del libro, porque ahí vamos a conocer el origen del personaje, vamos a entrar un poco a la atmósfera que nos plantea, que yo muy bien subrayo otra vez, al igual que Elizabeth, que Ramiro, que ese es un libro que está jugando con el género de lo fantástico, definitivamente que sí, pero nos pone un tiempo y un espacio, que eso es importante también señalar, ¿no? Manuel, ¿no?, nace el 25 de octubre de 1961. Entonces ya el lector tiene de alguna manera un punto de apoyo para decir, ah, perfecto, el Lambayeque que se está contando aquí, los espacios, las calles, están circunscritas a ese tiempo, a ese espacio, un poco para ubicarnos, porque el libro tiene también un valor histórico, porque va a hablarnos de todos los espacios, de todas las calles, y seguramente los nombres no van a ser los mismos que hoy tienen, en algunos casos sí, en otros no, y ahí está también ese juego y ese guiño con los lectores, el hecho de poder llegar a los lectores, por ejemplo, imagino, de Lambayeque, van a recibir el texto de una manera muy distinta a seguramente nosotros que estamos acá en Lima o que no tenemos ningún vínculo con Lambayeque, por ejemplo, ¿no? En mi caso, tiene un doble agregado porque, claro, yo he pasado la mayor parte de mi infancia en la ciudad de Lambayeque, en una hacienda de mis bisabuelos, así que para mí este universo que se narra aquí es muy cercano, ¿no? Porque hay un contacto absoluto con la naturaleza que se transmite a lo largo de los personajes, que los lleva, ¿no?, por ese universo de imaginaria que es el mundo que se ha creado desde el punto de vista narrativo aquí para que todos estos hechos no pasen como un efecto natural. Además, me gusta mucho el tratamiento de los personajes femeninos. Por ejemplo, Thalía, la niña hada que aparece en este segundo capítulo del libro y que va a ir hacia el final, igual los otros personajes femeninos son los personajes además empoderados, son los que tienen el gobierno de imaginaria, y eso hace además un guiño muy especial
con los tiempos que vivimos, ¿no? O tiempos en los que estamos tratando de revalorar el rol y el papel de la mujer dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces creo que libros como este, que van hacia un plan lector o que van hacia un público juvenil, un público infantil, es interesante que planteen y que pongan sobre el tapete esos temas, porque es importante que los chicos y chicas reconozcan también en su propia literatura que esos tópicos también se pueden tocar y que también desde un planteamiento muy local, muy propio, podemos llegar a ser universales, que es lo que yo creo que en este caso el autor, que es Alex Castillo, logra, ¿no? A lo largo de todas las páginas. Si bien es cierto, estamos circunscritos en un tiempo, en un espacio, en un mundo imaginaria, que así se denomina el universo narrativo con el que trabaja el autor, pero estos personajes podrían estar también en cualquier tiempo y en cualquier espacio. Y eso creo que es lo importante de los textos, ¿no? Que nos lleven hacia esos otros mundos que están dentro de nosotros como lectores. Ese juego que está entre el bien y el mal, es decir, los personajes aquí son personajes reales, ¿no? Y yo creo que los seres humanos reales no somos ni buenos ni malos, ¿no? Y esa tipología de personajes, esa mistura que hace que sean siempre más cercanos a la realidad. Y creo que grandes narradores, por ejemplo, Ribeiro, me pongo a pensar en ello, o sea, siempre va a estar jugando con esas dicotomías, pero esa dicotomía del bien y el mal, de la luz y la oscuridad, son dicotomías eternas que se han trabajado a lo largo de toda la historia de la literatura. El tema es cómo desde esta perspectiva local, personal, desde este mundo ambientado en imaginaria, con esta atmósfera lambayecana, cómo desde allí podemos convertir todo esto en algo universal. Y eso creo que lo logra muy bien el narrador de la historia, que trabaja aquí en distintos planos de narradores. Ese juego también me gusta, ese pasar de un narrador personaje a un narrador testigo, a un narrador omnisciente, que nos lleva a lo largo de todos los 8 capítulos que tiene esta novela, ¿no? Porque yo sí creo que es una novela, una pequeña novela quizá, pero una novela que cumple con toda la estructura, digamos, de técnica narrativa, de roles y de juegos actanciales que se van disfrutando a lo largo de todo el texto y que luego vas entendiendo un poco hacia dónde va. Y ese imaginaria, ese mundo creado, al final es el mundo en el que estamos todos y cada uno de nosotros mismos. Creo que los libros siempre van a tener una magia especial, sea que nos dediquemos a la literatura o no. Creo que desde niños, ¿no? Siempre nos hemos acostumbrado a tener libros de cabecera, nuestros cuentos, y ese es un buen hábito a la lectura. Otro guiño que hace este libro es precisamente ese, el motivar a este niño protagonista del libro a leer, porque él es un niño que no sabe ni leer ni escribir, pero descubre, ¿no? Que hay otro camino para llegar a ese mundo, ¿no? Que él quiere conocer, y es a través de la lectura. Y creo que ese es otro valor, ¿no? El hecho de invitar a los niños a leer, ¿no? Que creo que es un hábito que no debemos perder a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, no me queda más que invitarlos a leer y a disfrutar el libro.